¿cuál es el fin último más esencial de cualquier ser vivo? Mantenerse vivo. El ser humano, como mantenerse vivo, lo consiguió, fue desarrollando, digamos que, cierta comodidad, ciertas estructuras y demás. Digamos que fue complejizando su vida, creando un sistema económico, trabajar, propósito y demás. De alguna manera, con los animales no pasa porque el animal se mantiene en el estado más básico de tengo que sobrevivir, comer, reproducirme y ya está. Y no tienen esa estructura de yo soy un león y tengo una granja de, yo qué sé, de cebras para comerme ahí y las tengo ahí y vivo tranquilo y me puedo preocupar de otras cosas. No, tengo que cazar de alguna manera y tengo como ese foco. Pero el ser humano llega a este estado de comodidad o estado del bienestar en el cual se crea este sistema y en el cual, al final, tú dentro de la pirámide de las necesidades, estás en la mayoría de personas está en la parte de yo tengo que trabajar para obtener recursos, vivir y mantenerme y hacerme una vida. Pero, ¿qué puede ocurrir si de repente, por ejemplo, con esta renta básica universal, tú ya no tienes que trabajar, recibes un dinero y ya, digamos que esa parte de la pirámide que antes no tenías abastecida y que tenías que trabajar para ella y dedicabas gran parte de tu tiempo a eso, ya no lo tienes y pasas más arriba. Pasas a un terreno como más espiritual o digamos que de autorrealización. Podríamos decir que de alguna manera, al igual que estamos, digamos que planteando lo de, joder, la gente no va a tener propósito, no va a tener con qué trabajar, a lo mejor eso también permite a la gente explorar, digamos que vías espirituales o desarrollar al ser humano en más una faceta espiritual. Es posible. Porque fíjate la gente rica que no se tiene que preocupar por trabajar suele tender a buscar esa parte de autorrealización espiritual o... Eso es un buen ejemplo. ¿Sabes? El de la gente rica es un buen ejemplo. Porque la gente rica es gente que tiene sus necesidades cubiertas, incluso de manera totalmente pasiva. De alguna manera ya tienen su estructura productiva, que puede ser una IA, imagínate. Y cómo están respondiendo a eso las personas que tienen la capacidad de no trabajar y de tener, además, no solo de trabajar, sino de tener una plenitud total material. Tienes todas esas personas, tienes esas personas que no tienen ninguna, realmente pueden materializar cualquier cosa que quieran. ¿Qué es lo que están haciendo? Si nos fijamos en ello, nos fijamos en que muchos de ellos, por ejemplo, algunos de ellos dedicados a la filantropía. Sí. Otros están dedicados a la exploración espacial, que no sé si se puede considerar en alguna forma de filantropía. Otros se están dedicando a promover proyectos relacionados con la biotecnología, que bueno, en cierta manera eso también podría ser una cuestión de la inteligencia artificial. Hay una serie de fronteras, que yo creo que va a ser muy complicado derribarlas, porque creo que son virtualmente infinitas. Por ejemplo, la exploración del mundo, del universo, la exploración del conocimiento en general, y luego efectivamente la espiritualidad, la expresión humana, el arte. Todo eso, creo que eso probablemente quede, lo voy a marcar con mucho cuidado dentro de esa esportificación, convertirlo todo en un videojuego, en un deporte. No sé si es el término correcto, pero es ese tipo de expresiones humanas que no tienen un fin de productividad pura, sino que lo que intentan es maximizar lo que es las humanidades, la expresión humana y todo esto. Y ahí es donde entra el hecho de que hay que mantener la esencia humana. Porque si no la mantenemos, entonces nos convertiremos en otra cosa, que ya no son humanos, porque si pasamos dejamos de tener actitudes genuinamente humanas, pues terminaremos siendo otra cosa, ¿no? Y eso es uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, que no solo nos quiera destruir, que evidentemente no, eso es una cosa que ahora mismo ni está planteada, pero el riesgo es real si realmente evolucionamos hacia una inteligencia artificial general. Y en última instancia, otro riesgo es que perdamos nuestra identidad. Entonces, si hemos trabajado para construir una identidad humana y ya no tenemos esa identidad, entonces, ¿qué queda de nosotros? También creo que de alguna manera estamos un poco sesgados con la parte del propósito, porque yo creo que gran parte de la población mundial no identifica su propósito con su trabajo. Trabaja por sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo vemos de una perspectiva de ahora mismo a mí me quitan estar haciendo lo que estoy haciendo y me muero del asco. Pero a mucha gente yo creo que si le quitas el tener que ir al trabajo no se mueren del asco. Pues a lo mejor la señora que iba a la oficina se va a hacer pilates y se dedica a pintar cuadros y es súper feliz dentro de su autorrealización. Creo que eso va más dentro de la parte de la población que tiene
alineada su objetivo, digamos que vital, en torno a su trabajo o su crecimiento profesional. Yo creo que realmente mata a ese tipo de persona. Pero la gente corriente, o sea, yo creo que a veces pensamos que esta gente cuando le quiten el trabajo, no sé, se va a poner triste. O sea, mucha gente se pasa toda la vida esperando jubilarse, ¿sabes? Claro, o sea, hay personas que tienen identificado su objetivo con su trabajo, Justo. hay gente que no. Y cuando le quites el trabajo, habrá gente que se dedicará solo a su objetivo personal, Sí. y el que su objetivo personal sea tu trabajo probablemente continúe haciendo su trabajo. Porque al final, ¿qué es lo que va a quedar? El objetivo vital. El problema está en que desaparecerán cosas pero aparecerán otras nuevas, ¿no? Otros tipos de objetivos vitales. El tema es cómo se va a transformar la mentalidad. A todos nos han educado en un entorno donde desde pequeños nos han dicho hay que prepararse para trabajar. Sí. Y eso permea todo en la sociedad. Todos, de alguna manera, está imbuido en eso. Y de repente te encuentras con que estamos ante la primera generación de niños, vamos a considerar, donde empieza a haber dudas de si esos niños van a tener que trabajar. Y ya no te voy a decir que si se van a jubilar. Yeah. No creo que se vayan a jubilar. Sinceramente, ¿eh? No creo que se vayan a jubilar tal y como lo entendemos ahora. Yeah. Y ya no voy a hablar de si es porque el sistema de pensiones va a seguir funcionando o no. Que aprovecho para decir una cosa. El Producto Interior Bruto, una manera de calcularlo, es número de trabajadores o número de personas por productividad y por horas empleadas. Es el Producto Interior Bruto del país, una de las posibles fórmulas. El número de trabajadores es el que es, pero podemos considerar trabajadores a la inteligencia artificial. La productividad la puede mejorar la inteligencia artificial, el número de horas no. La única manera de cuadrar el sistema de deuda que tenemos ahora mismo en la sociedad y en los diferentes países, la única manera de conseguir arreglar un problema que ahora mismo no tiene solución porque a nivel de pirámide poblacional no se puede resolver, la única forma es la inteligencia artificial. Eso que lo sepan los políticos. No existe ninguna forma de resolver el problema de las pensiones, no existe ninguna forma de resolver el problema del techo de deuda que crece todo el rato en Estados Unidos, por ejemplo, no existe forma de cuadrar cuentas si no es sabiendo que de la ecuación del PIB, que al final es de donde extraes la recaudación para pagar las diferentes deudas, solo puedes tocar la ecuación de esa ecuación la productividad y solo puedes tocar, depende de cómo lo consideremos, el número de mano de obra. El número de horas no se puede tocar y no hay ninguna fuerza capaz de modificar la productividad de la manera que se necesita. O sea, si tú te das cuenta de cuánto tiene que crecer, a qué tasa tiene que crecer el PIB, asumiendo tasas pre-inteligencia artificial, a qué velocidad tiene que subir el PIB, asumiendo toda la deuda devengada en forma de pensiones, en forma de servicios públicos futuros que hay que dar, en forma de todo tipo de compensaciones, más todo el tipo de gasto adicional, como gasto médico que pueda venir derivado de el envejecimiento de la población. Si tú sumas todo eso y tú calculas cuánto tiene que crecer el PIB para que con una tasa impositiva determinada, que incluso aunque sea mayor que la actual, se resuelva ese problema a nivel mundial, la única forma se llama inteligencia artificial. A ver, lo que comentabas del techo de deuda y la deuda, es que ya nos metemos en otro fregado muy interesante, porque al final el propio sistema financiero y monetario se basa en una confianza ciega de la población en torno a ese sistema, pero si hubiera una realidad, digamos que consciente de la mayoría de personas de cómo funciona, yo creo que la mayoría de gente desconfiaría ampliamente del dinero fiat y pondría probablemente su dinero en otro tipo de activos, porque siendo consciente de cómo funciona dirías, esto está cogido con pinzas, en cierto modo, muchas de las cosas, ¿sabes? Está cogido dentro de la confianza que yo tengo en el dólar y lo que representa el dólar y el respaldo de Estados Unidos como potencia militar y todo lo que tú quieras, porque al final... Los portaaviones son los que sostienen el dólar, ¿no? Eso es, justo, efectivamente. O sea, al final, ¿quién le va a obligar a Estados Unidos a pagar la deuda si la quiere pagar? O sea, sí, en última instancia, si no quieren pagar la deuda, pues a ver, ¿quién controla todo? O sea, ¿quién tiene las armas? Tú vas a venir a Estados Unidos, esto como lo que decía Mike Tyson el otro día, que salía un frame que decía que le gustaba Trump y le recriminaban en plan, ¿y te parece bien que te gusta Trump? Y decía él, ¿y qué vas a hacer?
¿Me vas a venir y me vas a obligar? En plan, soy Mike Tyson. Claro. ¿Sabes? O sea, pues en Estados Unidos pasa algo parecido, que al final el techo de deuda se va elevando, se va elevando, se va elevando, se eleva eternamente, pero Y no hay ningún plan para que eso deje de ser así. claro, y de alguna manera tienes la capacidad de exportar toda esa inflación a nivel mundial que antes ocurría La fuerza de una del manera dólar. más localizada, porque antes la inflación, al no tener un mundo globalizado, se concentraba dentro de ese propio país, entonces la inflación salía mucho más fuerte. Pero es que, al fin y al cabo, esto no lo planteamos, pero la inflación se está exportando y se exporta a muchos sitios. Y esto lo aligera. Te voy a decir una cosa. El desarrollo tecnológico es una fuerza deflacionaria. Brutal. Porque donde antes tenías un tío que te mandaba un burofax, otro tío que te ordenaba las cajoneras de archivos, otro tío que cada vez que quería hacer una reunión tenía que salirse, cambiarse de distrito, ir a no sé dónde o cogerse 4 aviones, eso todo se hace hoy en día con medios digitales. Eso sin contar que tú entras en una fábrica de manufactura de coches o de lo que quieras y está lleno de robots, de mecanismos, de controles de calidad, todo está mega mecanizado, todo. Entonces es una fuerza, en teoría, que debería tender a la deflación, que es ahora mismo la manera... debería abaratarse los costes de producir un coche y de producir... Hay cosas con una escasez natural, por ejemplo, la vivienda, el suelo. Más que la vivienda, el suelo. Entonces, la cuestión es, si en los últimos 30 años hemos sufrido, digo 30 es un número arbitrario, pero hemos sufrido un desarrollo tecnológico de la digitalización, de los medios de las telecomunicaciones, en general todos los medios de producción han progresado muchísimo. Ese efecto deflacionario que se superpone al resto de efectos que puedan afectar a la valoración de los precios de una economía, ese efecto deflacionario, ¿qué se lo ha comido? Porque yo lo que esperaría 30 años después de tener robots produciendo coches es que los coches fueran muy baratos. Entonces lo que quiero decir es que el problema es más grave todavía de lo que mucha gente plantea, ¿eh? Porque no solo hay que ver lo que hay encima de la mesa, sino todo lo que se ha comido de deflación que aún así ha habido inflación. Es una suma. Es una suma. Entonces, hay inflación a pesar de que debería haber deflación. O sea, si la deflación hubiera sido del 10% y estamos percibiendo una inflación del 2%, es porque ha habido una inflación del 13% o del 12%. Ese es el punto que yo pienso mucho con la tecnología. Debería haber habido una percepción de enriquecimiento desde que existe tecnología, porque todo es muchísimo más productivo. ¿Cuál es el efecto? Que hay un sumidero de riqueza que no había hace 30 años. Hay un sumidero de riqueza.